Lo primero que tenemos que tener claro es qué es un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal no es más que una jurisdicción con bajos impuestos, alta seguridad jurídica y extrema protección a la privacidad de los ahorradores. Esto es muy importante. No basta con recortar impuestos para que un territorio se convierta de la noche a la mañana en un paraíso fiscal. En absoluto. Veréis, los inversores y ahorradores internacionales que utilizan estas jurisdicciones lo que realmente buscan es proteger sus patrimonios y por eso no solo reclaman impuestos bajos. Los impuestos bajos son una forma, evidentemente, de que no te quiten tu patrimonio, pero también buscan todo tipo de seguridad jurídica. Es decir, aparte de impuestos bajos, quieren tener la garantía de que sus patrimonios van a estar a salvo de todo tipo de rapiñas políticas alternativas, nacionalizaciones, confiscaciones, corrupción, inflación, devaluaciones, etc. Por esto, el elemento común a todos los paraísos fiscales, incluso más allá de los bajos impuestos, es la seguridad jurídica. Las Islas Caimán, Suiza, Singapur, Hong Kong, Chipre, Jersey o las Bermudas. Todas estas jurisdicciones que todos conocemos por ser importantes centros financieros se caracterizan por su elevada seguridad jurídica. Los ahorradores saben que el gobierno no les va a quitar su dinero. Precisamente esta combinación de bajos impuestos y alta seguridad jurídica es la que hace que estos territorios tiendan a recibir mucho capital procedente de todo el mundo y por tanto a crecer a ritmos mucho más altos que el resto de países. Y no, a pesar de lo que parece desprenderse de los medios de comunicación, figurar en los Paradise Papers o en los Panama Papers no implica necesariamente que quien aparezca en esos países haya cometido delito alguno. Es más, la mayor parte de los nombres que figuran en estas listas son gente del todo inocente. Así es, a pesar de lo que se suele decir, recurrir a los paraísos fiscales no es por sí mismo motivo de delito alguno. Hay personas como Alex Cribillé o Shakira cuyo patrimonio tiene un origen lícito y que emplean los paraísos fiscales para minimizar su factura tributaria dentro de la legalidad. Esto nos podrá parecer más o menos moral, pero es perfectamente legal tratar de escapar del infierno fiscal en el que se están convirtiendo muchos países occidentales. Tenemos que acabar con los paraísos fiscales. Combatir la ilusión fiscal en todos los rincones de Europa. Nadie puede estar en el gobierno que haya operado desde paraísos fiscales. Los patriotas no tienen cuentas en paraísos fiscales, ni en Andorra, ni en Suiza, ni en Panamá. Otro detalle muy importante que solemos olvidar es que estos paraísos fiscales son todo un refugio para millones de ciudadanos que han tenido la desgracia de nacer en estados autoritarios y extractivos. Me explico. En el mundo hay muchos países donde incluso los derechos humanos más elementales no están garantizados, o donde los gobiernos autoritarios deciden con absoluta arbitrariedad a quienes quieren reprimir, perseguir o arruinar. Es decir, muchos de los inversores en paraísos fiscales no buscan protección solo contra una carga fiscal desmedida, sino también buscan poder escapar, poder proteger sus patrimonios de la persecución política, ideológica o religiosa. Pensemos, por ejemplo, en disidentes políticos de Rusia o Venezuela, en familias amenazadas por el secuestro en México o empresarios de países con tan pocas garantías como Zimbabue o Bielorrusia. Pues bien, todos ellos se benefician al poder acceder a jurisdicciones tan garantistas como las que tienen los paraísos fiscales. Pero es que además es una cuestión de justicia. Estoy convencido de que la mayoría de nosotros consideramos una aberración que un Estado impida a sus ciudadanos abandonar un país. Por ejemplo, lo que sucedía en el Muro de Berlín. Pues bien, de la misma forma, también deberíamos considerar una absoluta aberración que un Estado impida a sus ciudadanos sacar parte de sus ahorros, de su patrimonio, del país y depositarlos en una jurisdicción extranjera que les ofrece simplemente mayor protección. Y en cualquier caso, lo cierto es que tanto medios de comunicación como políticos exageran mucho la importancia y las consecuencias que estos paraísos fiscales tienen sobre nuestras economías. Veámoslo. Un papel muy exagerado. Para muchos políticos y periodistas, los paraísos fiscales son uno de los grandes responsables de todos los males que padecemos en la actualidad, como por ejemplo los recortes, la desigualdad o el infradesarrollo del tercer mundo. Esto es lo que hace, por ejemplo, la organización progubernamental Intermon Oxfam, muy activa a la hora de denunciar todo tipo de daños supuestamente causados por estos paraísos fiscales.
La actual crisis de desigualdad global tiene un claro aliado en la figura de los paraísos fiscales. Estas jurisdicciones suponen el agujero negro de las oportunidades de desarrollo de millones de personas en todo el mundo. El dinero que no ves. Intermon Oxfam. En primer lugar, hay que decir que la definición de paraíso fiscal que utiliza Intermon Oxfam es un poco laxa. A su juicio, paraíso fiscal es todo aquel país con tributos muy bajos, especialmente para la inversión extranjera. Definición bajo la cual incluye a países como Holanda, Irlanda o Luxemburgo, que por supuesto no reciben semejante calificación ni por parte del Gobierno de España, ni de la Comisión Europea, ni del Parlamento Europeo, ni tampoco de la OCDE. Pero bien, veamos, incluso con esa definición, cómo de importantes son realmente estos paraísos fiscales sobre nuestras economías. Para ello tomemos, por ejemplo, el caso de España, un país de la Unión Europea de renta media alta y con impuestos asimismo elevados. Pues bien, de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, la inversión de España en el extranjero en 2016 fue de 40.910 millones de euros. De este importe, 9.544 millones fueron a parar a todos los paraísos fiscales según la definición de Intermon Oxfam. Es decir, no a paraísos fiscales propiamente definidos, sino a paraísos fiscales bajo la ya muy laxa definición que toma Oxfam. Si tenemos en cuenta, además de la inversión extranjera, que en 2016 la economía española invirtió internamente en el país 227.000 millones de euros, nos encontramos con que la inversión en los paraísos fiscales de Oxfam apenas representa el 4,2% de la inversión española. Vamos, que la relevancia de estos paraísos fiscales no es tan grande como se la suele pintar. De hecho, el economista francés Gabriel Zucman, que no es precisamente ningún ultraliberal salvaje, sino que es el coautor de varios papers sobre desigualdad junto con el archiconocido Thomas Piketty, estima que el patrimonio mundial en paraísos fiscales es de unos 7,6 billones de dólares. Esto supone una cuota muy pequeña de todos los capitales mundiales, así que difícilmente los paraísos fiscales pueden entrañar consecuencias tan importantes como las que muchos de sus críticos denuncian. Pero esto no es todo. Regresemos al caso de España. El 87% de la inversión española que en 2016 fue a parar a paraísos fiscales se concentró en Irlanda, Holanda y Luxemburgo. Hablamos de algo más de 8.000 millones de dólares. Pues bien, en el mismo año, estos tres países invirtieron en España algo más de 12.000 millones de dólares. Por tanto, no es que los paraísos fiscales nos estén quitando inversión, sino que por el contrario, están siendo plataformas desde las cuales invertir en economías tan hiperreguladas y tan asfixiadas fiscalmente como es la española. Por consiguiente, como veis, los paraísos fiscales no solo no descapitalizan el tejido empresarial español, sino todo lo contrario. Estos paraísos fiscales, según la definición de Oxfam, aportan capitales a la economía española, es decir, nos capitalizan, es decir, nos enriquecen. Luxemburgo es el país que más invierte en España en fábricas, edificios, explotaciones, empleo, pero no es dinero público, sino privado, la gran mayoría procedente de las empresas y vehículos de ahorro establecidos en el país. Javier Jorrín, periodista de Economía en El Confidencial. Pero dicho esto, veamos otra cuestión clave. ¿Cuánta recaudación nos hacen perder? ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.